Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es su primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la ocupación de las tropas haitianas del territorio de Saint-Domingue español entre el año 1801 y el 1805, las cuales fueron comandadas por Dessalines, y también hablaré un poquito sobre las atrocidades y crímenes contra pobladores en la parte oriental de la isla española, la cual todos conocemos en este momento como la República Dominicana. Al final de este video, daré mi opinión sobre los análisis de los eventos históricos y las narrativas asociadas a dichos eventos, las cuales pueden ser utilizadas para entender un poquito la historia dominico-haitiana desde una perspectiva del siglo XXI. En enero de 1801, las tropas haitianas ocupan la parte española de la isla, que en el 1795 había sido cedida a Francia por el Tratado de Basilea y unificada la isla bajo el dominio haitiano, liberando a los esclavos en la parte oriental de la isla la española. El 9 de mayo del 1801, Toussaint hace pública su intención de establecer en Haití una república negra. Propone un proyecto de constitución por el cual la colonia, proclamada parte integral de Francia, tendría un gobierno que gozaría de una enorme autonomía, la cual afectaba la parte oriental de la isla la española, o Saint-Domingue español, la cual estaba controlada por los franceses en ese momento. Producto de estos hechos revolucionarios independentistas y el control de la colonia francesa, Napoleón planeaba enviar una fuerza a Santo Domingo, a la parte oriental de la isla la española, para desde allí desalojar a Toussaint del poder. Pero Toussaint se le adelantó e invadió la parte oriental de la isla, procediendo a unificarla. Napoleón no aceptó el nuevo orden y envió una gran fuerza invasora que atacó con varios frentes para reimponer el control de la Francia sobre la colonia francesa en el Caribe. Durante la ocupación de las tropas de Toussaint del territorio dominicano, la emigración de familias españolas se aceleró, pues estaban atemorizadas de los horrores de la revolución. Toussaint pretendió transformar un territorio dedicado a la cría de ganado, sin más agricultura que la de subsistencia, en una colonia agrícola, con cultivos para exportación, según el modelo de Saint-Domingue. Pero la invasión francesa del 1802 frustró sus planes. La ocupación de Toussaint solo duró 14 meses, pues en enero del 1802, el general Victor-Emmanuel Leclerc, al mando de una formidable flota naval compuesta por 86 naves y 22.000 soldados, ocupa la isla. Después de 5 meses de combate, Toussaint es derrotado, hecho prisionero y enviado a Francia para ser encerrado en el castillo de Joy, donde murió solitario el 7 de abril del 1803. Otros historiadores aseguran que Toussaint fue traicionado y cayó en manos francesas, pero a pesar de todo eso, los negros y los mulatos se unieron bajo el mando de Jean-Jacques Dessalines, lugarteniente de Toussaint, para emprender la última etapa de la carrera por la independencia en la parte occidental de la isla, la cual todavía estaba bajo cierto control de las tropas, que eran fieles a los ideales independentistas de Toussaint. Cuando quedó claro que los franceses tenían la intención de restablecer la esclavitud en Saint-Domingue, como lo habían hecho en Guadalupe, Dessalines y Pétion cambiaron de lado en octubre del 1802 para oponerse a los franceses.
En noviembre del 1802, Dessalines se había convertido en el líder de la Alianza de los Mulatos, con la bendición del más destacados de los mulatos libres, el general Alexandre Pétion. Los franceses no pudieron alcanzar la victoria total en el control de la colonia francesa en la parte occidental, pues los negros y los mulatos contaron con la fiebre amarilla como aliado en enero del 1804. Dessalines y otros generales proclamaron la independencia de Haití, nombre amerindio de la española. Como resultado de la independencia de Haití, los propietarios de esclavos de los Estados Unidos, Brasil y la región del Caribe se sintieron menos seguros, pues Haití era el primer estado independiente de América Latina y la primera república negra en el mundo. En la parte oriental de la isla La Española, los propietarios del sector español pensaron que era preferible apoyar a los franceses que ser gobernado por los negros de Saint-Domingue. Pero pagaron cara esa ayuda, pues al finalizar la guerra y declarada la independencia de Haití en el 1804, Dessalines se preparó para castigar a los enemigos de la revolución en la parte española y expulsar a los franceses concentrados en Santo Domingo. Las aspiraciones de independencia de la revolución haitiana y su lucha contra el control francés de la isla La Española, la cual representaba un peligro para los ideales independentistas haitianos, fue una de las razones detrás de las diferentes ocupaciones haitianas entre el 1801 y el 1805. El ejército haitiano hizo sangrientas incursiones a la parte oriental de la isla con tropas comandadas por el general Jean-Jacques Dessalines. Las tropas militares haitianas dirigidas por Dessalines, quien se hizo emperador, fueron las que más daño produjo a la parte oriental de la isla en toda la historia. Saquearon y quemaron las poblaciones de Monte Plata, La Vega, Cotuí, San Francisco de Macorís, San José de las Matas y Montecristi, partiendo por lo dicho por algunos historiadores, pero también por testigos orales de quienes sufrieron dichos maltratos por las tropas haitianas. En muchas de estas poblaciones, las tropas haitianas se las ingeniaron para engañar, ordenándoles acudir a las iglesias con el falso pretexto de que esta era la manera de poder garantizarles a todos la vida. Pero cuando parte de la población ya se encontraba en dichos templos, lo que hicieron fue decapitar a más de 500 personas en aquellos lugares sagrados, entre ellos niños y mujeres indefensas, y al sacerdote Fray Pedro Geraldino, el cual fue ensartado por las bayonetas haitianas cuando intentó oponerse a la matanza. Miles de habitantes murieron en estos hechos criminales, perpetrados durante las dos primeras invasiones haitianas a la parte este de la isla La Española. Es algo que algunos historiadores alegan y otros aseguran como hechos reales, analizando el comportamiento de los haitianos frente al genocidio en contra de los blancos criollos durante la revolución. Unos historiadores alegan que en presencia de Dessalines, las tropas haitianas quemaron vivo al cura José Vázquez porque el religioso consideró como satánico lo que hacía el ejército haitiano. Los criollos de origen español y francés, a la llegada de la tropa de Louverture, sintiendo que Francia lo había abandonado en manos de sus antiguos esclavos, realizaron un éxodo colectivo. Los criollos españoles fueron al continente, Cuba y Puerto Rico, lo que contribuyó a la prosperidad de esas colonias. Los criollos franceses hicieron lo mismo, estableciéndose en las islas francesas, Cuba, pero también en Puerto Rico. La ciudad se salvó de caer gracias a la aparición de una escuadra francesa que venía hostigando a los británicos en las Antillas.
Los haitianos se retiraron dejando una devastación a su paso que estimuló una migración masiva de dominicanos que llegaron a la conclusión que su debilidad militar lo haría caer en manos haitianas tarde o temprano. Algunos analistas de la historia consideran que un decreto del comandante francés en Santo Domingo, el cual autorizó a los que quisieran cruzar la frontera para cazar esclavos, fue el detonante de la invasión haitiana. Los franceses hicieron grandes esfuerzos para reconstruir la economía dominicana a pesar de los sentimientos prohispánicos de la población. Pero la armonía se rompió cuando el gobernador francés prohibió la venta de ganado a los haitianos, pero sobre todo cuando Napoleón invadió España. En enero del 1805, los remanentes del ejército francés que quedaban en la parte este de la isla, comandado por el general francés Louis-Marie Ferrat, entran nuevamente en acción. Ferrat decretó a sus tropas cazar niños de ambos sexos, de raza negra hasta los 14 años de edad, para ser vendidos como esclavos. Este hecho provoca la ira de Dessalines, quien invade la parte de la isla, toma la ciudad de Santiago y luego se dirige decididamente a ocupar la ciudad de Santo Domingo, bajo el mando de un comando temible de tropas que parecían casi invencibles. A finales de febrero del 1805, tras haberse coronado emperador, Jean-Jacques Dessalines, o Jacobo I de Haití, invadió la otra colonia española de Santo Domingo. Sus tropas avanzaron por dos rutas. Por el norte, Dajabón, Santiago, La Vega, Santo Domingo, comandada por Henry Christopher, y la otra por el sur, Incha, San Juan, Azua, Baní, Santo Domingo, comandada por Dessalines. En sus avances por la ruta sur, el emperador haitiano halló que los habitantes de San Juan y Baní habían evacuado las ciudades para protegerse, por lo que él consideró que la población autóctona no merecía su clemencia. El 6 de marzo, al aproximarse a la ciudad capital, Dessalines incendia la villa de San Carlos, ubicada en los extramuros de la capital, e inició el asedio a la capital. El 25 de marzo ordenó el exterminio total de la población en su poder, efectuándose un traslado masivo a las grandes ciudades haitianas para matarlo en las plazas públicas mediante el aplastamiento por caballos y acemilas y el desmembramiento. 3 días más tarde, arribó a Santo Domingo 3 fragatas y 2 bergantines franceses. Dessalines decidió la retirada de sus tropas hacia Haití. En vista de que durante el proceso de independencia haitiana se había utilizado por parte de los nacionales de ese país la política de tierra arrasada, por medio de la cual se quemaba y desolaba todo bien que pudiera ser de utilidad al enemigo, incluyendo víveres, ganados y personas, los invasores haitianos aplicaron la misma política con los dominicanos, que preferían la dominación francesa a la suya, y realizaron lo conocido deshuello de Moca y de Santiago junto al incendio que otras ciudades y actos. En abril, Dessalines y Christopher, junto a su tropa, arrasaron Santiago, Moca, La Vega, Azua, San Juan, Baní y otras ciudades y masacraron a los moradores de estas que no habían huido a la cordillera central, aniquilando a unas 10.000 personas. Estas matanzas sentaron la base de 2 siglos de animadversión entre ambos países. Los historiadores relatan que 40 niños fueron degollados en la iglesia de Moca y los cuerpos fueron encontrados en el presbiterio, que es el espacio que rodea el altar mayor de las iglesias. El 6 de abril, Cristóbal reunió todas sus tropas en Santiago,
degolló en el cementerio los prisioneros varones, entre los cuales se hallaba el presbiteriano Vázquez y 20 sacerdotes más. Puso fuego al pueblo y a sus 5 iglesias y salió, llevándose con un rebaño de 249 mujeres y 430 niñas y 318 niños. Se lo llevaron como prisioneros y arrastrados desde Santiago hacia Haití. Estos horribles crímenes y desmanes fueron ejecutados por las tropas del general haitiano Henry Christopher, quien cumplía las órdenes y conducía las huestes de Jean Dessalines, quien se retiraba de la parte española de la isla durante su frustrada invasión en ese sangriento año del 1805. Por otro lado, en el territorio haitiano, en su gobierno, Dessalines intentó restablecer la economía de las plantaciones mediante un sistema de trabajo forzado. Fue traicionado y asesinado en el 1806 por sus colaboradores Alejandro Pétion y Henry Christopher, quienes tras su muerte se repartieron el poder de la nueva nación. Este golpe de Estado fue promovido por sectores acomodados que, aunque previamente le habían apoyado, se vieron afectados por la promulgación de una ley de reforma agraria con características revolucionarias. Los dominicanos exiliados en Puerto Rico, con el terrateniente Juan Sánchez Ramírez a la cabeza, obtuvieron en el 1808 el apoyo del gobernador para expulsar a los franceses de Santo Domingo. Sánchez Ramírez regresó a Santo Domingo y en la batalla de Palo Hincado derrotó a los franceses, pero no pudo tomar la ciudad de Santo Domingo. Entretanto, los ingleses en Jamaica bloquearon el puerto. Cuando los franceses se rindieron a las fuerzas navales de los ingleses en el 1809, los dominicanos recibieron el golpe de ver que la capital del país se entregaba a los ingleses y no a ellos. Los ingleses evacuaron la ciudad tras una difícil negociación en el que los dominicanos debieron comprometerse a permitir el acceso de los barcos británicos a la colonia con igual trato que las manufacturas españolas. Irónicamente, los dominicanos restauraron el dominio español cuando todas las Américas españolas se preparaba para rechazar el colonialismo español. En el 1818, Pétion fue sucedido por el general Boyer, en tanto que en el 1820 el rey del norte, Christopher, sufrió una apoplejía que dio lugar a una conspiración de sus hombres cansados de su absolutismo. Inválido y traicionado, se suicidó. Los rebeldes norteños llamaron entonces a Boyer, quien reunificó Haití y aprovechó el tesoro acumulado por Christopher, distribuyendo las tierras y las plantaciones disponibles entre las masas negras, al igual que había hecho Pétion en el sur. En tanto, Boyer ponía también sus ojos en la parte oriental de la isla, donde ya había quienes estaban pensando en la emancipación política, tal como ocurría en las demás colonias españolas. Sin embargo, la sociedad dominicana del siglo XIX era muy diferente a la de Haití. Los mulatos libres, que se consideraban más cerca de los españoles que de los esclavos de quienes descendían, y los blancos pobres constituían el grueso de una pequeña población a quien el sistema de propiedad anterior había permitido un proceso de nivelación social que había relegado el problema racial a una cuestión insignificante. Como en otra parte del Caribe, los mulatos dominicanos no querían ser considerados como negros, por lo que no apoyaron ningún tipo de rebelión de esclavos. La lealtad dominicana hacia Fernando VII comenzó a disminuir tras su restauración en el 1814, pues la ayuda que esperaban recibir de España no llegaba
ni a la tercera parte de los gastos de la antigua colonia. Boyer sabía todo eso y sabía que había un grupo que estaban a favor de la unión con Haití, pues veían a este país gobernado por un mulato que prometía eliminar los impuestos al comercio de ganado y como el descontento contra España era casi general, entonces el terreno estaba fértil para la unión. La ocupación haitiana se inició en Santo Domingo el 9 de febrero de 1822, la cual fue encabezada por Jean-Pierre Boyer, la cual se extendió por 22 años hasta el 27 de febrero de 1844. ¿Qué quiso decir Boyer cuando declaró en el 1822 que la isla era una es indivisible? La idea de que la isla es única e indivisible es un credo viejo en Haití, el cual todavía es parte de la mente colectiva de algunos dominicanos, quienes no perdonan a los haitianos los crímenes cometidos durante las primeras ocupaciones haitianas por la tropa de Dessalines. Recordemos que la Constitución haitiana del 1801, votada por Toussaint Louverture, anuncia en términos categóricos que Santo Domingo, en toda su extensión, y sus islas adyacentes, que forman parte del Imperio francés, se denominarán República de Haití. Eso incluye el territorio de la parte oriental de la isla, conocido en este momento como República Dominicana. Esa conclusión está sujeta a la interpretación de quienes analicen lo que realmente quiso decir cuando se proclamó la primera Constitución haitiana. En este momento yo voy a conversar con ustedes sobre mi opinión sobre el tópico del cual le hablé a ustedes anteriormente. Juzgar a los pueblos basado en hechos históricos, entre comillas, los cuales fueron contados por aquellos que se benefician de este tipo de narrativa no documentada, la cual puede ser verdadera o no, hasta que no existan documentación de la época que sustenten dichos hechos, cae dentro de una narrativa apoyada en la especulación. Aceptar esta narrativa como un hecho verdadero es parte de la manipulación de la historia dominico-haitiana para reforzar los intereses políticos de un grupo racial determinado. Si nosotros no analizamos el contenido y las motivaciones detrás de las narrativas asociadas a los hechos dentro de esta lucha que existe, aún en este momento, lucha de clase, lucha económica, lucha por el poder, lucha racial entre los negros, los mulatos y los criollos blancos en la isla La Española, estaríamos cayendo en la manipulación de la historia, no para producir una información correcta, pero para justificar la desconfianza colectiva y el odio entre las poblaciones haitianas y la dominicana, la cual no contribuye al crecimiento y cooperación de ambos pueblos en este momento. Algo que debemos tener en consideración cuando aceptamos como veraces o juzgamos los hechos históricos del pasado, tomando en cuenta la mentalidad y el comportamiento del siglo XXI en comparación con la mentalidad y el comportamiento en las personas del siglo XVIII y XIX, sin tomar en cuenta también las circunstancias que motivaron dichos centros históricos, entre comillas, es ver la historia de un pueblo a través de nuestra subjetividad colectiva y no basándonos en un análisis objetivo de que los hechos históricos están diciendo realmente. Decir que los haitianos ocuparon el territorio dominicano en el 1801, 1802, 1805 y 1822 es la falacia histórica que muchos utilizan en este momento para justificar el odio contra los haitianos. Una cosa es ocupar la parte oriental de la isla española, la cual fue controlada por los franceses, ingleses y españoles, y otra cosa es ocupar un territorio dominicano que todavía no era reconocido como tal durante la ocupación haitiana.
Cuando se habla de la historia dominico-haitiana, algunos historiadores, entre comillas, el gentilicio de dominicano le da un carácter retroactivo, lo cual beneficia la narrativa que desean instaurar en la mentalidad de algunos dominicanos quienes miran a los haitianos como sus enemigos en este momento, lo cual también no contribuye en la armonía entre ambos grupos poblacionales quienes viven en la isla española en este momento. Señora, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, hagan su comentario, hagan su sugerencia. Y si ustedes creen que algún hecho histórico no corresponde con la verdad, en su comentario simplemente déjenmelo saber. Porque para mí lo más importante es yo crear simplemente un canal de información donde todos tenemos la oportunidad simplemente de conocer la historia real de la ocupación haitiana del territorio en la parte oriental de la isla española, el que nosotros conocemos hoy como República Dominicana.